Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta presentación sobre fotografía digital y su intención comunicativa. Eh, Les pido que observen las imágenes que aquí se encuentran y que traten de identificar los elementos que la componen y las sensaciones que a ustedes les provocan. Vean ustedes los recursos que presentan y lo que ustedes perciben, que les provoca. Nos dice Navia en 1978, si la fotografía es un medio de comunicación, es obvio que su principal función consistirá en que quien realice una foto comunique algo a aquellos que posteriormente la observarán. En esta línea, la fotografía se comporta como cualquier otro lenguaje. Una fotografía es un signo lingüístico con un significante y un significado. La observación del significante o forma externa lleva a conocer el significado, que es como el tema o contenido. Recordemos que en comunicación, un significante es cualquier estímulo que percibimos a través de nuestros sentidos, y el significado es la interpretación que le da nuestro cerebro con base a nuestra experiencia o conocimiento. Aquí en esta presentación observaremos sobre las funciones de la composición de la imagen y también los elementos del lenguaje visual, aunque nos hacen referencia al final de la lectura de la imagen de denotación y connotación. Pero nos vamos a centrar en las funciones y los elementos básicos. En cuanto a lo que son las funciones, aunque nos mencionan dos ejemplos, vamos a centrarnos en este principalmente, que son las funciones atribuibles a la imagen, donde nos mencionan cuatro tipos de función atribuibles a la imagen, repito: informativa, persuasiva, recreativa y expresiva. En el caso de la informativa, la imagen ocupa el primer lugar en el discurso didáctico. La palabra desempeña solamente una función explicitadora, es decir, la refuerza. Por ejemplo, aquí la primera fotografía se llama Vietcong ejecutado y la segunda después de la ejecución. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues precisamente eso mismo. La imagen ya nos está dando la información suficiente. No nos trata de transmitir algo distinto más que lo que está sucediendo en el contexto. La función persuasiva, en cambio, lo que busca a través de la imagen es impulsar al receptor a realizar algunas acciones, ¿sí? Que el espectador tome una actitud o realice una respuesta en función del mensaje que está percibiendo. Tal es el caso de el cartel I Want You for US Army, donde se les invita a participar en el ejército. No solamente es presentar la imagen, sino buscar una respuesta. En el caso de la función recreativa, es como cuando vamos de viaje o vamos de paseo y lo que buscamos son capturar momentos que nos recuerden esa situación agradable, ¿sí? Es deleitar. El primer objetivo de la función recreativa es deleitar. De eso se trata. Y la función expresiva lo que busca es transmitir emociones, sentimientos por parte del autor, ¿sí? Se manifiesta mucho la cuestión estética porque a partir de los recursos de compositivos, ¿sí? De luz, de simetría, de color, de el acercamiento o alejamiento de la imagen, va a buscar transmitir, ¿sí? Esa expresividad el autor, que él también lo pueda percibir el espectador. De eso se trata la función expresiva, de expresar emociones, sentimientos del autor y que así lo puede identificar el espectador. Ahora bien, hay otro tipo de funciones que son didácticas y estas funciones didácticas tienen que ver con la intención de llevar a cabo un aprendizaje. Y aquí se enlistan por Rodríguez Diegues: motivadora, vicarial o supletoria, catalizadora, informativa, explicativa, facilitadora de lo redundante, estética y comprobadora. Estas las vamos a ver como complementarias, ¿sale? Porque no son implícitas en la imagen, no son propias de la imagen, sino ya son con cierta intencionalidad un poquito más direccionada. Vamos a observar. La función motivadora introduce variantes que aporten interés al alumno. De eso se trata, ¿sí? Hacer fotografías que le den interés al usuario. Aquí podemos encontrar, le pueden dar interés por la temática, ¿sí? Que a ellos les interese. La función vicario supletoria es donde la imagen suple a la palabra,
Sin la necesidad de tener que leer, podemos entender con imágenes. En el caso de la catalizadora, provoca experiencias didácticas, nos hace un impacto que nosotros podamos entender, ¿sí? Algo que quizá no sabíamos. Por ejemplo, es de la guerra de secesión norteamericana, son imágenes crudas tal vez. Y este caso de la informativa nos da el discurso didáctico, algo informativo, igual que en la primera clasificación, también se tiene esta función informativa. En la explicativa se hace una descripción, una sucesión de imágenes, como lo vemos en ocasiones en instructivos, para detallar algún procedimiento. La redundante o facilitadora es repetir en imagen e incluso a veces también el texto. Aquí nos muestran el ave gaviota repetida y también el texto, ave gaviota. Aquí observamos la imagen repetida del mismo elemento que sería un perro. La función estética tiene carácter extrínsecos, ¿sí? Que tienen que ver con la cuestión de la distribución de los elementos de forma que impacten a el espectador, ¿sí? La función estética es esta parte compositiva, fuera quizá un poquito de lo común. La comprobatoria pues tiene la intención de comprobar algo que se dice. Y pasando a la parte de los elementos del lenguaje visual, tenemos encuadre, escala, ángulo y reglas, ¿sí? Estos 4 elementos son fundamentales para poder realizar con una intención mucho más clara la portabilidad del mensaje en una fotografía. El encuadre es prácticamente nuestro núcleo semántico centro de interés. Nosotros como seres humanos tenemos una visión amplia, prácticamente de 180 grados casi, pero podemos acortarla a un plano bidimensional cuando hacemos esta señal con los dedos, ¿sí? Un recorte de un plano visual de forma rudimentaria, como lo hace la cámara. Cuando ponemos nosotros nuestra vista a través de una cámara, se hace un recorte dentro del cuadro de ese plano. Ese cuadro núcleo semántico es precisamente el encuadre, ¿sí? Que nos permite encuadrar, nos permite limitar el espacio centrado de nuestro interés, ¿sí? Ahí es donde vamos a centrar nuestro interés, en ese núcleo semántico. En segundo lugar tenemos el plano. El plano tiene que ver con la información contenida dentro de un núcleo semántico. Esa información contenida puede ser vasta, extensa en cuanto a cantidad de elementos, porque puede ser un plano abierto, general, o puede ser un plano que sea de detalles, de elementos como si estuviéramos viéndolos de muy muy cerca. El plano general nos da esta información amplia, vasta del entorno. El plano de conjunto nos muestra a varios individuos en el encuadre. El plano entero nos muestra un solo individuo, completito. El plano americano o 3/4 nos los muestra de las rodillas hacia arriba. De hecho, el nombre de este plano surge por las viejas películas del oeste, en donde se buscaba destacar el uso del revólver por los vaqueros, ¿no? El plano americano. Tenemos también el plano medio o busto, que va del pecho hacia arriba, ¿sí? También tenemos el plano que es el primer plano, que es completamente de la cabeza, va del cuello hasta el cabello. Y lo que nos interesa aquí es poder identificar emociones, sentimientos del rostro que se está fotografiando, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del plano general, que se busca el contexto, aquí se buscan las emociones. En el primerísimo plano es también se le llama close-up, ¿sí? En este close-up tenemos un detalle un poquito más cercano, ¿sí? De la parte del rostro. Quitamos la parte de la nuca, del cabello, y observamos prácticamente de la frente a la barbilla. Ese es el primerísimo plano, ¿sí? De la frente a la barbilla. Y tenemos un plano de detalle pormenor que se le llama Extreme Close-Up. El Extreme Close-Up se acerca muchísimo a un elemento para poder dar esos detalles que nos interesan, ¿sí? No se trata de emociones o sentimientos, se trata de algún detalle, algo en particular. Lo vemos mucho luego quizá en algunas películas de terror, o a lo mejor en algunas películas o revistas de biología, en donde está ese acercamiento para ver detalles. Otro elemento más de la composición tenemos el ángulo. El ángulo es la posición que va a tener el punto de vista que tenemos como fotógrafos hacia el contexto. Podemos observar de forma frontal, en ángulo normal, la imagen,
podemos observarla de arriba hacia abajo, como si fuéramos más altos o más grandes, esa es la sensación que nos da, es un ángulo picado. Si estamos más pequeñitos o más bajitos, vemos las cosas hacia arriba y entonces lo que captamos es una imagen contrapicada, en ángulo contrapicado. Si estamos nosotros completamente tirados en el piso, viendo de abajo hacia arriba, estamos en un ángulo que se le llama nadir o también vista de gusano. Y si estamos nosotros en la parte de arriba, se le llama vuelo de pájaro, ¿sí? En un ángulo de 90 grados de arriba hacia abajo. Y ese también se le denomina ángulo cenital, ¿sí? Desde arriba hacia abajo. Los ángulos inclinados es como si moviéramos la cabeza y observáramos la imagen que nos interesa y a partir de ahí la capturamos. Movemos la cabeza y precisamente ese movimiento es lo que se transmite en la cámara. Nos da la sensación, un ángulo inclinado, de que existe movimiento, ¿sí? Y en el caso de los ángulos imposibles es porque hay una combinación, hay una edición de la imagen y una combinación de ángulos, por eso se denominan ángulos imposibles. Lo mismo que el ángulo favorable, en donde hay a lo mejor un acercamiento, una combinación editada de acercamientos y detalles que nos permiten destacar qué es lo que a nosotros nos interesa. Por último, dentro del lenguaje fotográfico tenemos las reglas de composición. Está la regla de oro y hay 3 leyes básicas, la del horizonte, la de la mirada y la de los 3 tercios. La ley del horizonte nos dice que si trazamos 2 líneas horizontales, la parte principal de comunicación de la imagen fotográfica debe quedar centrada en 2 de esas terceras partes y el resto es un complemento. De esa manera no hay saturación en la imagen. Aquí podemos ver en el ejemplo, en 2 terceras partes horizontales queda concentrada la información y solamente en 1 tercio es para el complemento. Aquí está otra vez un ejemplo. Aquí lo podemos observar claramente, las 2 terceras partes que contienen la información están aquí arriba y la tercera es un complemento. Tenemos otro más que es la ley de la mirada, que nos dice que el espacio que está delante de la mirada debe de ser más amplio que el que está atrás. Y también tenemos la regla de los 3 tercios, donde no solamente nos indica que hay 2 líneas horizontales, como en el caso de la ley de la regla de la horizontalidad, sino que tenemos también que trazar 2 líneas verticales, formando una especie de gato. Y a partir de estas líneas lo que se busca es alinear los elementos fotográficos tanto a los puntos de cruce como a las líneas, no en el centro, sobre las líneas o sobre los puntos de cruce. Y de esta manera la composición será mucho mejor distribuida. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Los puntos de atención son las intersecciones y la alineación sobre esas líneas. La lectura de la imagen nos dice, las imágenes nacen en la mente de su creador, el autor da vida a una idea a través de las mediaciones icónicas, es decir, a través de los signos o elementos que componen el lenguaje de la imagen. Tenemos entonces la idea convertida en imagen. Nuestra tarea es la contraria, nosotros contemplamos la imagen, la pensamos, la disfrutamos y a través del análisis de los signos icónicos empleados por el autor debemos llegar a captar la idea primera, la idea que procedió a su creación. Cumplida esta tarea podemos decir que hemos leído la imagen y lo que nos resta hacer es valorar la imagen de una manera crítica. Esto nos dice Santos Guerra. Pues muchas gracias chicos y ahora sí, manos a la obra.